tal amigos? Como siempre, de verdad es un placer que nos estén acompañando. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo, ya saben, completamente en vivo desde esa bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Y bueno, es una emisión más de su programa Caminemos Juntos. Y el día de hoy, queridos amigos, bueno, estamos muy contentos como siempre de hacer la presentación de los candidatos a puestos de elección popular que son trascendentes, que son importantes porque viene el curso, la vida de nuestro país. Así que bueno, pues es un placer presentarles a nuestra amiga Sandra Montalvo, que ya habíamos dicho que pareciera ser que no quería venir a nuestro programa de radio, ¿verdad? Pero bueno, sí vino, aquí está y dice que cualquier preguntita. A ver si que, Sandra, ahora sí te puedes quitar tu cubrebocas. Muchas gracias, Juan. Qué gusto estar aquí, ¿no? La verdad es que al contrario, toda la intención de estar acá en el programa, como sabes, tenemos 14 municipios con una agenda muy saturada y que a veces se nos complicaba el tiempo, pero bueno, nos dimos un espacio para acudir a este programa tan importante, un referente de información y pues encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias, Sandra. Fíjate que te vi llegar por las cámaras de nuestros estudios y ves que te dije, oye, vienes agotadísima, ¿no? Y es que, queridos amigos, en campaña una cosa es, pues, obviamente decir nos vamos, ¿no? Pero la verdad es que las jornadas son agotadoras, ¿no? ¿A qué hora te vienes durmiendo? La verdad muy tarde, pero fíjate que todo ese cansancio y todo ese esfuerzo, por supuesto, que te genera el visitar los 14 municipios ya por tercera ocasión, pero sobre todo no solamente llegar a las cabeceras distritales, sino llegar hasta las comunidades, las juntas auxiliares, los barrios, los parajes, pues a todas las comunidades, la verdad es que sí implica un gran esfuerzo, pero cuando tú ves el resultado, cuando ves esa convicción de la gente, esa fe de que tienen las y los ciudadanos, de que llevas la mejor propuesta, pero sobre todo que se suman las voluntades todos los días, la verdad es que vale muchísimo la pena, no hay cansancio que te agote y pues así estamos ya próximos días de cerrar la campaña, muy positiva. Pero somos humanos, ¿no? Y entonces llega un momento en que la verdad es que por mucha energía que tengas, bueno, tú estás joven, ¿verdad? Gracias. Y la verdad es que, bueno, pues hay mucha pila todavía, ¿no? Bueno, si ganas, te toca ir a la Ciudad de México, al Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la verdad es que un poquito complicado, pero bueno, la verdad es que es importante, son muchos temas, hay que ir en representación del pueblo, de la zona, del lugar, ¿no? Así que pues vamos. Oye, fíjate que quiero iniciar con una preguntita que aquí hemos discutido mucho, porque fue precisamente el PRI, el PAN y el PRD los que hace aproximadamente 6 años iniciaron con la cuestión esta de la reelección. La verdad es que es un tema debatido, mi buena amiga Sandra, porque pues hay quienes opinan que se traicionó al legislador, ¿no? Que se estableció que sufragio efectivo, no reelección. Y por otra parte, hay quienes dicen que se puede dar continuidad. La verdad es que sí, ambos situaciones son fundadas porque yo lo veo como abogado, como servidor público también, cuando estuve en ello, que de repente llegan administraciones, no saben bien realizar su trabajo, conforme van caminando, van aprendiendo, y una vez que ya tienen la habilidad, ahí nos vemos, ¿no? Y entonces ya no se le puede dar continuidad al trabajo. Pero hay quienes dicen uno del otro. Me gustaría saber en particular cuál es tu postura, cuál es la postura de Sandra Montalvo cuando fue tu partido quien en algún momento, obviamente no fue Sandra Montalvo, pero sí fue tu partido político quien aprobó, ¿no? Aprobó la reelección, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué nos dices al respecto? Mira, pero yo te lo voy a dividir en 3 factores importantes. Efectivamente, yo creo que todos los ciudadanos que nos están viendo, tú, yo, crecimos con una enseñanza justamente del sufragio efectivo, no reelección. Y la verdad es que el cambiar y el transformar ese tema tan importante para darle pie al derecho de reelección implicaba una transformación importante, pero sobre todo una adaptación a una modernización política que me parece atinada. Primero comentarte,
El proceso legislativo que se dio en materia de reelección y que efectivamente mi partido fue uno de los promotores del tema y luego se sumaron diferentes fuerzas políticas, me parece que lo que yo critico en ese tema es que faltó tiempo para realmente darle la certeza y el fundamento jurídico que se requiere. ¿A qué voy? El tema de reelección, que por supuesto no solamente era reformar la Constitución, reformar las leyes secundarias y que impactara obviamente en las leyes electorales. Y ahí fue donde se dio el vacío. En el tema de reelección, primero, hay que reconocer que hay un gran vacío de ley. Hay una ley orgánica que te dice una cosa en materia de reelección, la Constitución dice otra y las leyes secundarias dicen otra. No les dio tiempo de poder armonizar las leyes y de poderlas adecuar desde las municipales, las estatales, las leyes electorales y la Constitución política. Me parece que esta próxima legislatura, si algo tiene que hacer, es volver a poner en análisis y discusión el tema de la reelección. Te pongo varios ejemplos porque hay vacíos de ley. La ley orgánica municipal establece si te debes de separar o no eso sí. Antes para poder arrancar la campaña o empezar tu proceso de campaña. Que si no te separas, aguas, ¿no? Claro, que si no te separas, pues la ley orgánica dice una cosa, la Constitución dice otra. Y la ley electoral en un acuerdo establece otra cosa. Entonces, si tú me preguntas como abogado, en la supremacía de la ley es la Constitución. ¿No? Claro, claro. Es la supremacía de la ley, es la Constitución, independientemente de lo que diga la normativa electoral o las leyes secundarias. De hecho, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Así es, y así se aplicó. Pero hay todavía vacíos. Otro vacío que se tiene que regular importante en el proceso de reelección es el tema de la fiscalización de los usos de los recursos públicos en un proceso electoral. ¿Cómo revisas, cómo fiscalizas que realmente no se ocupe desde el nicho del poder el mismo para poder tener una ventaja política e incluso utilizar los recursos públicos para beneficio de tu partido político o del proyecto político que en este caso encabeces? Esas partes tienen que ser muy bien fiscalizadas y regularizadas. Justamente que no existan estos vacíos de ley que le permitan de alguna otra manera abusar del poder. No hay cancha pareja. Esa parte yo siempre la he sometido a cierto análisis y discusión. A ver, yo te pongo un ejemplo. Y vámonos a un tema como mujer. Yo quiero ser candidata a presidenta municipal. El actual presidente municipal es hombre y tiene el derecho constitucionalmente de reelegirse. Pero yo quiero ser candidata a presidenta, aunque él tenga el derecho a reelegirse. ¿Cómo opera el tema de la paridad de género? Cuando tengo también el derecho de ser contemplada en el proceso interno de mi partido para poder ocupar ese 50% que me otorga la Constitución política a través del artículo 41 constitucional por la paridad de género. Viene contradicción. La otra, yo voy a hacer un trabajo político de base, obviamente de acercamiento con la gente, pero difícilmente voy a tener esa posición de poder que tiene mi contrincante. Te estoy hablando de un proceso interno y también en un proceso ya de campaña constitucional, donde de alguna u otra manera, hoy presidentes municipales se ausentaron, pidieron licencia ante el cabildo como debe ser, por la ley, entran a la campaña política y luego regresan nuevamente a ser presidentes municipales y obviamente les permite tener cierta ventaja política contra otros que no la tienen. Por eso es que el proceso de reelección tiene que ser un proceso sumamente cuidado, vigilado, fiscalizado y que no dé pie al aprovechamiento del poder y obviamente al uso de los recursos públicos y que exista una cancha pareja para todas y todos. Segundo aspecto, el tema de la reelección también es un nicho de oportunidad. Más allá del tema de la continuidad, yo preponderaría que es una evaluación a un mal o a un buen gobierno. Una evaluación que te pueden dar los ciudadanos si hiciste bien las cosas o no hiciste bien las cosas. Si mereces quedarte
y que te vuelvan a dar el voto y la confianza, porque diste resultados, cumpliste con tu palabra, cumpliste con la promesa de campaña y desarrollo en tu municipio, me parece que es una buena oportunidad para que te refrenden ese apoyo. Pero si tú no diste esos resultados y finalmente no hay trabajo, en ese sentido también es una oportunidad para los ciudadanos para no permitir que sigan en el poder. Oye, Sandra, pero bueno, a ver, perdón que te interrumpa. Eso suena muy bonito, la verdad. Suena soñador, pero en nuestro país sabemos cómo se las gastan muchos de los presidentes municipales, más los que tienen el recurso. Porque al final, mira, por ejemplo, tú que vas a la diputación, pues a lo mejor no te llegan el dinero, en pocas palabras, ¿no? El diputado local, lo mismo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los presidentes municipales de toda la región, ¿no? Que tienen a disposición el DIF y que te llegan despensas y todo. Entonces, andas repartiendo despensas, incluso va la esposa, o va, bueno, una persona muy allegada a ti, y va repartiendo despensas, etcétera, etcétera. Obviamente es una competencia desleal, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo lo que nos estás queriendo dar a entender, ¿no? La verdad, sí, comulgo contigo en el sentido de que hay que redactar de una manera muy minuciosa cómo es que se puede dar la reelección, porque la verdad hay candidatos muy mañosos que aprovechan ese recurso que se les da para que tras bambalinas, tras abajo de la mesita, repartan todos los recursos económicos que se tienen y que, por ejemplo, un diputado federal, un diputado local o los candidatos que están afuera no tienen, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese equilibrio, Sandra? En la primera instancia, con una regulación muy específica, no solamente en la Constitución política, en las leyes secundarias, en la normativa electoral y por supuesto en la ley orgánica que rige la vida de los cabildos y de los municipios. Y tú en lo particular, ¿estás de acuerdo con la reelección, sí o no? Claro que estoy de acuerdo con la reelección, siempre y cuando se regule estos vacíos de ley que hoy tenemos, que puede dar pie al uso indebido de los recursos públicos y por supuesto a la falta de transparencia de los mismos y a lo que tiene que ver con el separarse del cargo o no. Y si me permites, terminaría con el tercer punto de lo que hablaste tú al inicio del tema de las continuidades. Sí, claro, por supuesto que el ejercicio de un gobierno municipal inicia con su plan municipal de desarrollo, con una serie de líneas de acciones y las va a ir cumpliendo en el proceso de los 3 años. Sin embargo, hay una línea de aprendizaje, que es el inicio, donde tienen primero que adecuar sus reglamentos internos, obviamente, para que todas las atribuciones y facultades que tengan los presidentes municipales y el cabildo municipal estén conforme a la ley. Y segundo, empezar a ejecutar su plan municipal de desarrollo, obviamente conjuntándolo y evaluándolo con su presupuesto, que eso es lo más importante. Ese periodo de línea de aprendizaje, de ajustar sus reglamentos internos, de hacer sus actas de cabildo y obviamente de modificar su plan municipal de desarrollo requiere de un tiempo. Prácticamente se te va el primer año. El segundo año obviamente empiezas a ejecutar, ¿no? Y en lo que también transitas el tema de obviamente la gestión para obtener presupuestos alternos, que no sea solamente el fortalecimiento de tu hacienda pública municipal, sino también estos recursos que puedan venir etiquetados de la Federación o del Estado. Y el tercero realmente ya es un proceso de cierre donde obviamente hoy los ayuntamientos tienen la obligación no solamente de digitalizar toda la información, sino de otorgar transparencia y de que sean evaluados en ese uso de recursos sobre su plan municipal de desarrollo. ¿Complicada la administración pública? Por supuesto. ¿No de tiempo? Claro. Sin embargo, sí creo que también la reelección te permite darle continuidad a esos proyectos que quizás no se concretaron o por la falta de presupuesto, ¿no? La solvencia presupuestaria, incluso algunos temas por viabilidad jurídica, otros tienen que ver la propia voluntad política, el contexto político y social, pero sí traes una radiografía muy clara de qué le falta a tu municipio, qué has hecho, ¿no? En dónde tienes que darle continuidad, ya sea en infraestructura o en servicios públicos, y eso sí te lo permite que puedas reelegirte siempre y cuando hayas hecho buenos resultados y te permite darle continuidad a esas partes que creo que en el primer ejercicio de gobierno de los 3 años no te dio tiempo. Fíjate que la verdad veo que manejas muy bien el tema de... Tienes experiencia en la administración pública y eso es muy bueno. Por supuesto, he estado en 3 gabinetes. ¿No? A ver, platícanos un poquito de tu historia política.
Mira, primero decirte, soy abogada, tengo la maestría en estudios y género, justamente todo lo que tiene que ver con las leyes y los tratados internacionales en materia de defensa de los derechos de las mujeres. Estuve trabajando 3 años en un juzgado civil, haciendo las prácticas profesionales que como todo abogado, tú lo sabes, colega, tenemos que hacer, ¿no? Claro. Y después me decidí dedicarme a la política porque hubo una gran oportunidad. A mis 24 años, cuando salí de la carrera de Derecho, estuve en un gabinete de un presidente municipal. He estado en 3 gabinetes de presidentes municipales, en dependencias muy importantes que me han permitido conocer la administración pública. No, en Puebla Capital. Ah, ok. En Puebla Capital estuve en 3 administraciones, la de Enrique Doher, la de Blanca Alcalá y la de Mario Marina en su momento, con 3 presidentes municipales. ¿Unas eran del PAN y otras del PRI o eran todos del PRI? No, con los 3 presidentes priistas, okay. Pero también he sido regidora de oposición en el gobierno de Eduardo Rivera. He tenido la oportunidad de ser diputada local, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Como regidora también presidí esa misma comisión, y en mi partido he tenido un gran trabajo y trayectoria política, consejera política nacional, estatal y municipal. He sido dirigente del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas durante 6 años. Tuve la oportunidad de dirigir la CNOP, tuve la oportunidad de ser presidenta de mi partido en Puebla Capital. Y obviamente pues eso me ha dado la oportunidad de tener tanto una trayectoria política como la administración pública, que es una escuela, siempre lo voy a decir, haces maestrías y doctorados cuando te involucras en la administración pública, y por supuesto pues encabezando también un trabajo importante en materia legislativa. Fíjense, queridos amigos, que la verdad es que sí son temas complicados, eso de la administración pública. Yo me acuerdo cuando nos daban la materia de administración, derecho administrativo. No, qué flojera, la verdad casi todos se dormían en esa clase, porque es hablar del servicio público, de cómo se trabaja, etcétera, y la verdad es que tiene que gustarte. La verdad que tiene que gustarte en la práctica también, porque si no, hay mucha gente que no le gusta. Fíjate que ahorita que estábamos hablando insisto que a veces las propuestas son muy buenas, pero ya a veces en la realidad pues cambia un poquito. Por eso es que no son temas fáciles, queridos amigos, ni para nuestros candidatos, ni cuando ya eres diputado federal. Por eso hay mucho debate, ¿no? La Cámara de Diputados, decíamos nosotros desde la universidad, es una jaula de pericos. Imagínense, queridos amigos, 500 cabecitas, 500 voces, 500 formas de pensar. Hay quienes dicen que debería de haber solamente 300 diputados y que deberíamos de quitar los de representación plurinominales, ¿no? Porque al final, obviamente también tiene su finalidad. Los plurinominales se supone que los partidos pequeños, las minorías también tienen que tener una voz, un voto en esa Cámara de Diputados. Entonces se crean precisamente los diputados de representación proporcional, como para que aún los grupos minoritarios tengan voz y tengan voto. La realidad, queridos amigos, es cuestionable porque también pues se ha cuestionado si realmente valen la pena o si realmente están cobrando de más, ¿no? Fíjate, igual lo mismo que, por ejemplo, hablamos de la paridad de género, que decían, es que tiene que haber el 50% de hombres y 50% de mujeres. Fíjate, a mí me ha hecho una reflexión, no sé tú lo que opines, porque digo, ¿por qué no podría ser por competencia, como lo hacen en la mayoría de los cargos? ¿Sabes qué? A ver, van a competir hombres y mujeres. Y los mejores exámenes son los que se quedan. Porque la realidad, mi buena amiga Sandra, es que a veces, aquí lo hemos visto, con cualquier partido político, ¿no? De repente vimos a una mujer maravillosa, con muchos conocimientos, con muchas habilidades, con mucha experiencia como tú, por ejemplo, que manejas algunos temas así, que obviamente tampoco cualquiera los entiende, ¿no? Yo ahorita estoy seguro que de repente nuestro auditorio dice, ¿qué está hablando la licenciada, no? Sí, no es fácil conocer ese lenguaje, queridos amigos, pero, por ejemplo, hay gente con mucha capacidad y de repente, ay, ¿sabes qué? Te tocó hombre y estás fuera. Y entonces dejan fuera pueden dejar afuera o podemos dejar afuera a una mujer con mucha habilidad, con mucha capacidad y con muchos estudios. Y al revés, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Es que tocó, hoy, en esta ocasión al partido político le toca, que sea mujer.
Y resulta que las posibles candidatas que tiene ese partido político, pues la verdad, es la verdad, no dan una. Y hay 2 o 3 compañeros que tienen mucha capacidad. Entonces, fíjense, queridos amigos, cómo caeríamos en la situación de que, pues tocó varón, ni modo, aunque sea este sonso, vétanlo, de verdad. O al revés, ¿no? Oye, pues ni modo, pues esta compañera, métanla, ¿no? Sí siento que todo es parte de una situación cuestionable. La verdad es que tienes razón. Por eso es que debemos legislar hasta con punto y coma, pues tratando de salvar hasta donde sea posible que nuestro país camine con pasos firmes hacia el mejor de los éxitos, ¿no crees? Mira, voy a tratar de resumir de manera muy concreta. Más sencilla, porque más sencilla, yo entiendo que tu tema... lenguaje, manejas un lenguaje muy alto, te felicito de verdad. Gracias, abogado. Me doy cuenta que eres una mujer muy preparada, pero sí, para que esta plática no sea así tan así como que, ¿de qué estoy hablando? Ok, voy a tratarlo de resumir. El tema de la paridad de género, que fue un logro, obviamente, de muchas mujeres que pedían, obviamente, la igualdad en la participación política. Toda acción afirmativa, porque son acciones afirmativas y hay discriminación en lo positivo, porque es para reducir una brecha que está persistiendo. El tema de la acción afirmativa del 50% de cargos de elección popular para las mujeres deriva porque hay una brecha de desigualdad en materia política. Entiendo perfecto, a mí no me gustaría y no me gusta que nosotras tengamos una participación política sujetada a un porcentaje. Me parece que nuestra participación política tendría que ser en función de nuestra capacidad, de nuestros talentos, de nuestro trabajo político, y en función de eso no tendríamos que llegar a obligar que se postule al 50%. Ojalá no fuera así, ¿sabes qué? Eso no es lo que aspiramos. Con tu preparación y habilidad no tuviste competencia, ¿o sí? Hay formas, ¿no? O sea, hay mujeres que estamos preparadas en la política para, pues, asumir un cargo de elección popular. Pero aquí el tema es que lo que sí sucede, y creo que esta parte es de lo que tú hiciste reflexión, es importante rescatar. Hoy tenemos un Congreso de la Unión cumpliendo con la paridad de género. Hoy tenemos congresos locales que cumplen con la paridad de género, es decir, hay una representación de hombres en el mismo número de mujeres. Esas mujeres que lograron llegar a esos escaños porque ganaron elecciones, valdría la pena hacerse una pregunta. ¿Realmente valió la pena la paridad de género? ¿Y realmente estamos trabajando para que se reduzca esa brecha de desigualdad? Yo te la contesto, diría sí, sin embargo no estamos alcanzando la igualdad sustantiva. ¿Y qué quiere decir la igualdad sustantiva? Que esa representatividad de mujeres en los congresos se concrete realmente en defensa y derechos de las mujeres. Te pongo un ejemplo. Hoy tenemos 50% de mujeres en el Congreso de la Unión y votaron a favor de que se eliminaran las estancias infantiles. Votaron a favor de que se eliminaran los refugios de atención a víctimas de violencia. Votaron a favor de que se eliminaran y se reducieran los presupuestos para la alerta de género. Hoy tenemos un gabinete a nivel federal. Hoy tenemos un gabinete paritario en el gobierno federal y sin embargo no ha habido una política de prevención y de combate a la violencia hacia las mujeres. Eso no es igualdad sustantiva. Yo quiero que llegue una mujer al Congreso para que defienda mis derechos, para que se suba a tribuna, para que legisle en favor de las mujeres y por supuesto que ni un paso atrás en el retroceso de los derechos alcanzados. Sin embargo, eso no pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este proceso de la paridad de género del 50% de los cargos de elección, justamente hubo obstáculos y resistencias. ¿Por qué hay obstáculos y resistencias? Porque reordenamos el mapa del poder. Un poder dominado por los hombres. Esa es la realidad. Y cuando vienes a reordenar el mapa del poder, ¿qué sucede? Que entonces empiezan a generar violencia política o empezaron los partidos a decir, bueno, sí tenemos que postular a las mujeres con el 50%, vamos a mandarlas a los distritos perdedores, porque de por sí van a perder. O vamos a el tema de las Juanitas, vamos a poner propietaria y un suplente hombre para que después ella renuncie.
todos esos fueron obstáculos y resistencias que se fueron dando para lograr la verdadera participación política. Hoy eso ya está prohibido. Se ha ido modificando la ley conforme va avanzando el tiempo. Sin embargo, me parece que sí abatimos un índice de desigualdad en la participación política, por supuesto. Que todavía no alcanzamos la igualdad sustantiva, justamente para la defensa y los avances de los derechos de las mujeres, también. Falta mucho por hacer, pero creo que estamos en ese proceso. Oye, ahorita que hablaste del hombre, me pareció muy interesante lo que platicaste. Dice, el hombre, ¿crees que el problema sean los hombres? Yo creo que el problema es un tema cultural. ¿Verdad que sí? El problema no es un tema de hombres o de mujeres, es un tema cultural, porque obviamente desde la historia la mujer ha tenido brechas de desigualdad en materia de salud, en materia educativa, en materia laboral, en materia de participación política, y entonces me parece que por eso son necesarias estas acciones afirmativas. ¿Pero contra qué combatimos? Sí combatimos contra un sistema patriarcal, sí, de cultura. Sí combatimos contra un machismo que todavía persiste, por supuesto, pero también combatimos con un tema cultural de la sociedad. Fíjate que hace muchos años, cuando estudiaba yo la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, me acuerdo que llegaron unos maestros extranjeros y tiene que ver con lo que vienes platicando, y me dice, a ver, compañeros, ¿qué pasaría si todas las constituciones de nuestro país en este momento desaparecieran? Tú buscas en internet, vas a la librería, no hay ninguna constitución. ¿Qué pasaría, Sandra? O sea, desaparecieran el libro, en texto. Ya no hay ninguna constitución. Buscas, oye, ¿qué pasó con las constituciones? Pues no hay. ¿Qué pasaría con nuestro país? Se violaría un Estado de Derecho. O sea, ¿qué sucedería? Estarías en el limbo jurídico, ¿no? Aunque, si me lo dices en el texto, la verdad es que eso sería imposible, porque finalmente en los libros del Congreso, pues quedan asentadas todas las reformas y adiciones que se hacen en la ley. Yo te voy a dar la respuesta y tú la acabas de dar, Sandra. No pasaría nada. ¿Y saben por qué, queridos amigos, no pasaría nada? Por lo que acabas de decir. Somos una cultura tan hecha, somos una figura jurídica, social, política, cultural tan hecha, que volveríamos a hacer la Constitución. Sandra Montalvo se sentaría como niña a redactar la Constitución exactamente como la tenemos redactada ahorita, porque eso es lo que conocemos. Fíjate, ese es el famoso derecho positivo, ¿no? Derecho positivo. Que puede estar no en la ley, digamos, no lo tenemos escrito, sin embargo es lo que conocemos, ¿no? Entonces, lo que tú dices es importante. Sí está bien que podamos poner en el texto, pues, la defensa de los derechos. Está muy bien, pues sí está muy padre tu forma de pensar, pero como tú dices también, la realidad es que muchas cosas se quedan en el tintero, en el camino, no se aterrizan. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Desgraciadamente, hasta nuestras propias mamás nos enseñan que el rosa es para las niñas y que el azul es y para el azul, los negros, es para los niños. Son los estereotipos. Hoy vengo vestida de negro. Son los estereotipos. ¿No? Justamente esos estereotipos son los que hay que ir combatiendo con una perspectiva diferente, que es una perspectiva de género. Por eso es que dices, y sí lo creo, es complicado, ¿no? Muchas veces cuando vienen precisamente estas etapas de elección, uno como ciudadano acaricia la posibilidad, la fantasía de decir, voy a votar por este presidente de la república, voy a poder, como pensando que van a venir a llegar a arreglar. No, son pasos pequeños, ¿no? Como tú dices, son ir caminando poco a poco, ir trascendiendo poco a poco, pero bueno, tenemos que hacer el trabajo legislativo. Si no, de todas maneras ahí nos vamos a quedar, ¿no? Aunque sea escalón por escalón, pero tenemos que ir progresando, ¿no? No es fácil cambiar, no somos un país de tercer mundo, no es Europa, no es Estados Unidos, que también tenemos cosas muy buenas en México, pero tenemos que ir dando pasos. Claro, de ahí por ejemplo las reformas de los juicios orales, que los procedimientos legales sean mucho más rápidos, ¿no? Porque nuestros procesos penales, laborales, civiles, familiares se llevan años muchas veces, ¿no? Y esa parte es también en la que hay que trabajar en la impartición de justicia. Pero yo quiero hacer una reflexión en algo que tú comentabas, porque decías, bueno, ustedes seguramente han visto en el Congreso que parecen pericos y se pelean, ¿no? En el Congreso de la Unión. Yo te voy a decir lo que está sucediendo ahorita. Justamente quien sigue el canal del Congreso o ve por las redes sociales puede ver
como de diferentes partidos toman tribuna, obviamente defienden, emiten posturas, extrañamientos, ¿no? Sobre alguna iniciativa de ley que se esté discutiendo, sobre el presupuesto de la federación, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sobre los programas sociales, etcétera. Sobre muchos temas, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en el país. Van, toman tribuna, defienden, pelean, pues ¿sabes lo que sucede? Que hay una mayoría aplastante. Y que así tú te tomes tribuna, pelees, digas, hagas las reservas de ley correspondientes en las iniciativas que están presentando, al final hay una mayoría aplastante que difícilmente va a ganar las otras fuerzas que se paran a combatir. Y eso es lo que hoy ya no podemos permitir en ese país. Desde Echeverría no veíamos un Congreso dominado por una mayoría, y te estoy hablando del PRI, que es el partido que represento. Sin embargo, hoy, en un México que se ha ido transformando, en un México con ya desarrollo, no podemos permitir dar paso atrás a un país de libertades, de derechos, a un país donde se respete la democracia y la pluralidad. No podemos hoy que haya una mayoría que sea la que decida sobre la voluntad del pueblo, pero sobre todo con la afectación de ciertos sectores de la sociedad. Y lo que hoy sucede es eso. No hay peso ni contrapeso. Sí, la verdad es que aquí, por ejemplo, bueno, y ya tú lo dijiste, ¿qué es lo que pasa? Porque pues los diputados en realidad no van ni a votar ni a legislar por los intereses de quien representa, ¿no? Sabemos que el diputado es el representante del pueblo. ¿Y de qué pueblo? De su zona. Así es, de su distrito. De su región, de su distrito, ¿no? Y desgraciadamente van generalmente a obedecer los intereses no de su región, no de su pueblo, de su partido. Y por eso es lo que tú dices, ¿no? Si hay algo malo, no importa que yo lo vea malo. Si mi partido me dice que tengo que votar a favor, pues van y votan a favor. Y por eso es que se le dice levantadedos, etcétera. Pero también lo que dices, ¿no? Es difícil, y yo lo entiendo porque, como tú dices, bueno, que yo no estoy de acuerdo, pero puede ser un periquito loco que sí se levanta y etcétera. Pues sí, pero sí, dejen lo que hable, dejen lo que diga. De todas maneras, a la hora de la votación, nosotros somos mayoría y ganamos, exacto, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Sí, así es. Entonces, la verdad es que me parece que no podemos permitir. Ahora, yo te voy a decir otra cosa. También yo estoy en contra, y eso me lo ha criticado mi propio partido, pero también es esta parte de la autocrítica y de que finalmente tú tengas una independencia política en tus convicciones y tus ideales. Yo tampoco estoy de acuerdo en llegar a ser una oposición sistemática, donde simplemente porque gobierna un partido diferente al tuyo, le digas que no a todo. No, hay cosas importantes que se están planteando en el país, pero que además esos programas, esas visiones, digamos, ese proyecto de nación puede tener cosas positivas, que puedes incluso mejorarlas. Y ahí es donde está la riqueza. Cuando se plantea quizás un presupuesto donde le están quitando dinero a la salud y lo están metiendo al Tren Maya, pero tienes la posibilidad de redireccionar haciendo una reflexión con el presidente de la República, con una bancada del Congreso de Morena y decirle, oye, ¿por qué no le dejamos una parte al Tren Maya? ¿Y por qué no le quitamos y redireccionamos este presupuesto a salud, que hoy es la prioritaria en la vida humana, ¿no? ¿O por qué no mejoramos el programa de Sembrando Vida y entonces le cambiamos sus reglas de operación para que beneficiemos al pequeño y al mediano productor? ¿O por qué no le volvemos a dar la política integral al programa de Prospera, que hoy se le quitó y se convierte en un programa clientelar? Creo que ahí es donde los nichos de oportunidades de poder construir, más allá del partido político que gobierne o que tú representas, sino cómo construyes, incides en favor de México. A ver, decía Peña Nieto, yo no me levanto, o sea, más bien decía, yo no creo que haya un presidente que se levante todos los días pensando cómo joder a México. Lo dijo Peña Nieto. Y yo coincido con él. Yo no creo que López Obrador se levante todos los días pensando cómo joder a su país. De verdad que no. Yo veo que cada presidente sí tiene una intención de trabajar y construir por un México mejor. ¿Qué sucede en el camino? Sucede, por supuesto, que cuando te gana la ideología personal,
y antepones esa ideología personal sobre el interés de tu país, ahí es cuando pierdes. ¿Qué pasa cuando pones un gabinete que no tiene tu mismo sentido o que no tiene la experiencia? Y entonces lo que puede suceder es que tengan malas decisiones el gobierno, ¿no? O cuando realmente no eres un presidente abierto a la autocrítica, abierto sobre todo a saber que hay cosas que no te están funcionando y que tienes que volver a cambiar o redireccionar el tema, y que simplemente vas a dar la responsabilidad aventándola a gobiernos anteriores. Ahí es donde pierdes un poco. Entonces, me parece que el presidente de la República ha tenido errores, claro, como los ha tenido otros presidentes de la República, pero de alguna otra manera todos han construido tanto programas sociales, infraestructura, proyectos importantes, desde el Tratado de Libre Comercio y TEMEC, desde lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, las relaciones internacionales, el tema obviamente de la inversión pública y privada. Y en este tema sí quiero tocar un tema. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Que nos han vendido la idea de que un gobierno que gaste menos es un gobierno menos corrupto. Y no tiene nada que ver. Nada que ver, abogado. Tú puedes ser un gobierno que tenga una gran cantidad de inversión privada y pública sin necesariamente ser corrupto. Por eso una austeridad equivocada. Y esa austeridad equivocada va en perjuicio de las mujeres que se quedaron sin estancias infantiles, del procampo que se quedaron los campesinos, del tema de Prospera. Esa parte, en esa austeridad, no puedes aplicarla. No puedes aplicarla, porque ahí estás perjudicando la calidad de vida de muchos ciudadanos. Sí, pero bueno, ahora también, sí, tienes razón. Por ejemplo, la verdad es que no todas las cosas están mal. Efectivamente, somos seres humanos y entendemos que hay cosas que se hacen bien, hay cosas que nos fallan, hay cosas que podemos mejorar, y lo que tú dices es sumar esfuerzo, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, veo que muchos jóvenes estudiantes actualmente reciben su dinero directamente ellos. Ya no pasan por esos filtros. Quiero pensar que pues también no está tan mal la situación, ¿no? A lo mejor sí se cerraron algunas guarderías, se cerraron algunos otros mecanismos y ayudas, pero bueno, finalmente les llega directamente, que eso es lo que decía, ¿no? La verdad, yo no conozco mucho el tema, pero lo que sí quiero retomar un poquito de lo que decías, y es en el sentido de, ¿Sandra Montalvo está comprometida con su partido o está comprometida con su gente? O sea, ¿qué va a pasar si a Sandra Montalvo, su partido político, le dice, tienes que votar de esta forma, y tú dices, ah, caray, es que eso no va muy de acuerdo con mi región y lo que nosotros necesitamos, porque además cada región es diferente? ¿Qué vas a decidir? Mira, yo creo que aquí lo más importante es, independientemente del partido político que tú representas, la doctrina y la ideología que de alguna otra manera es con la que te has construido como militante de tu partido, y otra cosa es el interés de los ciudadanos a quien tú representas. Y me parece que lo primero que hay que hacer es actuar con congruencia. Y la congruencia se basa en un simple hecho. Lo que digas, lo haces. Y si tú te comprometiste con los serranos de tu distrito 3, que vas a defender los programas del campo, que vas a ayudar a las artesanías, que vas a ayudar a que el turismo se potencialice, que vas a tratar de que haya intervención en infraestructura, en carreteras, lo vas a hacer. Y si tú te comprometiste a defender los derechos de tus ciudadanos, lo vas a hacer. Y si hay una ley que de alguna otra manera perjudique a sectores de tus representados, obviamente se votará en contra. Porque lo primero son los ciudadanos. O sea, Sandra Montalvo se compromete con su gente, no exactamente con su partido. Me comprometo con la gente que me dio el voto y la confianza. El partido me dio la oportunidad de encabezar el proyecto político, de ser candidata, pero la gente me va a hacer llegar con su voto y su confianza a ese curul. Eso es lo más importante. Entonces, ¿a quién tengo que deberle más? A mi gente. Pues sí, a mí me queda claro, a mí me queda claro, pero lo que hemos visto en la mayoría de las ocasiones y en muchos partidos políticos es que, te vuelvo a repetir, o sea, una vez que llegan a ser diputados, y es lo que a veces criticamos, pues no los vuelves a ver, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? O sea, vas a regresar, vas a platicar con tu gente. Entiendo que también hay que estar en México, es una agenda, cuando ya llegas a ser diputado, hay que estar allá. No es de que, pues voy a Teziutlán o voy a mi distrito y voy a saludar a todo el mundo. No, pues también son días de descanso y también hay que estar en México,
al 100%, pero los días, en las ocasiones que vas a tener la posibilidad de escaparte un poquito de México y de esa agenda legislativa, ¿te comprometes a regresar a la región? Fíjate que tú acabas de hacerme la pregunta y la petición número 1 que me dicen todos los días los ciudadanos. Número 1, ¿eh? Y es mi propuesta número 1, generada en función de lo que los ciudadanos me dicen. Todos. No ha habido nadie que no me diga, Sandra, el problema con los diputados federales es que vienen en campaña, nos piden el voto y no los volvemos a ver. ¿Y ni en foto? Lamentablemente tienen referentes para decirlo y para afirmarlo. Tienen referentes. Sí, por ejemplo, a la diputada federal actualmente, pues yo nunca la he visto. Pues yo te voy a decir una cosa, el tema es que su suplente va de candidata, ¿no? Con el mínimo conocimiento, con la mínima experiencia, no hace campaña, no recorre los municipios, como no lo hizo cuando fue diputada suplente. ¿A qué le está apostando? No llevó gestión, no llevó presupuestos, no llevó recursos, y hoy quiere volver a ser, ahora de diputada suplente, quiere ser diputada propietaria. Y ganar dinero a lo cómodo sin hacer absolutamente nada. ¿Tú crees que eso es justo? No. Hoy los ciudadanos tienen que fijarse muy bien a quién llevan como representantes. Fíjense bien quién ha recorrido el distrito, quién los ve a los ojos, les extiende la mano, pero sobre todo quién les habla con la verdad, quién les habla con honestidad, quién tiene experiencia, quién tiene capacidad, quién va a regresar al distrito a darles resultados, que les informe por qué votó en contra de una ley y por qué votó a favor, por qué se abstuvo de ciertas votaciones, qué comisiones participa, qué ha presentado en las comisiones, si ha presentado iniciativas, puntos de acuerdo, extrañamientos, lo que sea, si ha subido a debatir en la tribuna y defendido los derechos, si es una diputada que realmente va a llevar su voz en el Congreso, si viene a informarles lo que está haciendo, pero sobre todo, si realmente gestiona recursos para los municipios que van en beneficio de ellos. Si eso no lo evalúan los ciudadanos y solamente dan el voto por una marca o por un partido político, están tan equivocados, porque entonces van a tener otra vez 3 años como lo tuvieron una diputada suplente que no hizo absolutamente nada, y le van a dar el poder para que se vuelva a sentar sin llevar una sola gestión, sin regresar a su distrito, y va a estar aprovechándose de ustedes. Me parece que ya, ciudadanos, despierten. Por favor, de verdad necesitan informarse. Denle el voto a alguien que realmente los represente dignamente. Oye, Sandra, ya para finalizar, la verdad es que, mira, ya llevamos 42 minutos. Te dije sin que querer, muy y ni se ha rápido. sentido, ¿verdad? Y te digo algo, es que ajá. para mí que me quites micrófono, hijo, se me va y podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, pues siempre. ¿Ya ves por qué era importante diálogo. que vinieras? Ay, no, claro, yo encantada de la vida de Licenciada. venir. Entonces, y a ver, me daba la impresión, digo, bueno, ¿por qué no viene, no? ¿Qué? ¿Tiene mello? ¿Qué? Ay, no, al contrario, la verdad es que para empezar pues tenemos gran experiencia, y lo que más nos importa es que a través de tus medios, que son referentes, Gracias. podamos llegar a los ciudadanos con la propuesta, nos conozcan qué es lo que estamos haciendo, eso es lo más importante. Oye, a mí, por ejemplo, incluso con un amigo aquí, analista político, hemos platicado, volvemos a la reelección. Viene la experiencia. Muchos candidatos o presidentes municipales con licencia se van a reelegir. ¿Qué pasaría si en los próximos 2 años nos damos cuenta que esto de la reelección no funciona ni va a funcionar? ¿Sandra Montalvo sería capaz de presentar alguna iniciativa de no a la reelección? Claro, obviamente puede ser una posibilidad. No significa que ante 500 personas, 499 más diputados, se vaya a aprobar. Pero tú sí serías capaz de que si el ejercicio constitucional y democrático no fuera exactamente la mejor experiencia que ha sido para México, ¿serías capaz de presentar una propuesta de reversa? Yo te diría que Sandra Montalvo nunca iría en un retroceso de un derecho alcanzado. Me parece que lo que podríamos hacer es perfeccionar, obviamente mejorar, volver a revisar y hacer las modificaciones correspondientes para darle un verdadero sustento jurídico y podamos seguir avanzando en una modernización que hoy es necesaria.
Me parece que el tema de la reelección, como ya lo comenté, todavía hay vacíos de ley que se tiene que revisar, que se tienen que fortalecer las leyes secundarias, armonizar las leyes de entrada, ¿no? Y sí poder abonar en algunos aspectos que le dé legalidad, certeza jurídica y sobre todo no abuso del poder. Yo iría más bien por eso y finalmente creo que ya es un avance. La sociedad se transforma y como se transforma la sociedad se tienen que transformar las leyes. Yo voy más bien en cómo podemos regular de mejor manera el tema de la reelección, pero no iría en retroceso. Ok, ¿algún último tema, Sandra, licenciada Sandra Montalvo, que quisieras tocar para que no alarguemos tanto esta conversación? La verdad es que ha sido muy amena, ¿o lo dejamos así? No, yo simplemente invitaría a las y a los ciudadanos a hacer una reflexión de que hoy necesitamos un equilibrio en el Congreso. Hoy me parece que el tema de pesos y contrapesos definirán en mucho el rumbo de este país. Creo que es importante que le demos pie y que sigamos teniendo un país de democracia, de libertades y de derechos. Por eso, en ese sentido, me parece que los partidos políticos tienen el derecho de tener una representatividad y incidir de manera positiva, sin conflictos, sin polarización hacia el gobierno federal, sino ayudarlo desde la experiencia. Por eso Sandra Montalvo quiere ser diputada. Quiere ser diputada para lograr esos equilibrios y esos contrapesos, que no gobierne una mayoría, sino que gobierne realmente los intereses del pueblo y ayudar, por supuesto, a construir un país mejor. Este 6 de junio, dale tu voto a Sandra Montalvo de la Alianza Va por México. Pues muchas gracias, de verdad, Carmen Molina, Clara Edith, Javi Saavedra, Paolo Rosas, Mario Castillo, Evelyn Juárez, Sara Clarisa, Alan Parodi, Evelyn Juárez, Gaby Lázaro, Paola Rojas, Ulises Bonifacio, Maritza Morales, en fin, la verdad es que muchísimos amigos Saludos que siguen esta transmisión, de verdad, muchas gracias, queridos amigos, por estarnos siguiendo. Y bueno, pues ya lo escucharon, la finalidad, queridos amigos, de nuestro programa Caminemos Juntos es precisamente tomarnos de la mano y tratar de formar una sociedad mejor, ¿sí? ¿Quién no quiere tener un sueño más que quienes ya somos padres de familia, mamás de familia? ¿Tú ya eres mamá de familia? Yo tengo 3 hijos adolescentes, una en secundaria, una en preparatoria y un hijo en la universidad. ¿Verdad que como papás queremos y soñamos un mundo como mucho muchas mejor? Mujeres y muchas familias, lo que queremos es sacar adelante a nuestros hijos y que vivan en un México en paz, en un México con tranquilidad, con desarrollo y con libertad. La verdad es que sí, nos vamos a morir, queridos amigos, no nos llevamos absolutamente nada. Yo creo que los que somos soñadores tenemos que trabajar todos los días y como lo hacen ustedes allá en casita, ¿no? Desde la casa. Dicen, ahorita que hablaba la compañera Montalvo, a veces, fíjate, tenemos un dicho, decimos, ¿trabajan los dos o trabaja uno? Oye, pues de entrada trabajan los dos, ¿no? ¿Qué? Los trastes, el barrer, trapear, cocinar, ¿no es trabajo? Claro. Son responsabilidades compartidas. Y cómo desde ahí se menosprecia a la mujer, ¿no? Así porque es. pareciera ser que no se hace nada, al contrario, te lo cambio, ¿no? Sí. A ver qué hombre se va a hacer las labores del hogar, a barrer, trapearlo, que hay que quebrarse la cabeza hasta para hacer la comida, ¿no? Claro. ¿No? Sí, me parece que es parte justamente de estos nuevos estereotipos y sobre todo de estos roles que ahora jugamos las mujeres. O sea, como bien podemos dedicarnos a las labores del hogar, que también me promuevo porque ese trabajo del hogar sea visibilizado y remunerado, porque como bien dices, no es nada fácil. O sea, cuando una ama de casa te dice, oye, ¿y trabajas? No, soy ama de casa. Perdón, o sea, obviamente trabajas y trabajas más. Hasta más. Y ese tiene que ser visibilizado y remunerado y para eso estamos trabajando. Es más, yo les propongo a todos los compañeros, amigos, varones, papás de familia, que hagan cambio con su esposa una semana nada más. Y que se quiebren la cabeza a ver qué les van a hacer desayunar a sus hijos, qué les van a hacer de comer, que cenar, vayan por ellos lavar a la la escuela, ropa, etcétera, exacto. etcétera, sentarse con ellos a hacer la tarea. La verdad, yo no le entro, Muy bien. Yo no le entro. Pues muchas gracias, de verdad, queridos amigos. Que Dios los bendiga. Ya escucharon las propuestas de nuestra compañera Sandra Montalvo. Bueno, pues usted allá en casita es la persona que tiene la última decisión. Lo importante es que este próximo 6 de junio saldremos a votar, ¿verdad? Todos salgan a votar. Salgamos a votar por la elección que usted más simpatice. Lo importante es que hagamos esfuerzo, caminemos juntos por un México mejor. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Buenas noches.